Este es un caso muy recientemente ocurrido en Paraguay. Estamos hablando del quíntuple homicidio hallado el martes 9 de octubre, en una vieja casa del siglo XX, ubicada en el microcentro de Asunción. Este hecho, que a principio pareciera un simple ajuste de cuentas, poco a poco fue tomando un aire más siniestro. Acompáñame a indagar un poco en los hechos ocurridos en la ahora ya denominada Casa del Terror. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días o noches, damas y caballeros. Aquí comenzamos un nuevo video. Hoy hablaremos sobre la Casa del Terror de Asunción. Comencemos. Bruno Ramírez, el principal sospechoso de este hecho, y 3 personas más se encuentran detenidas y a disposición del Ministerio Público por el homicidio de 5 personas, más precisamente de la familia completa de la pareja de Bruno. Presumiblemente todo ocurre debido a unos pleitos financieros que tenía con la víctima, aunque eso no viene a ser lo principal en este relato. Lo llamativo empieza a salir a luz después de realizar las autopsias correspondientes. La primera víctima es un hombre adulto que mide más o menos 1,70 m, quien recibió 7 puñaladas, 2 de ellas muy profundas. Según el médico forense, se necesitaría una fuerza sobrehumana para realizar una herida que provocara esos daños a los órganos y huesos. La segunda víctima, la esposa, recibió un contundente golpe que le destrozó la cara. Además de eso, una herida irreparable en el pulmón. Las causas de muertes de 2 de ellos no pudieron ser detectadas debido a una descomposición muy acelerada de los cuerpos que fue provocada intencionalmente. Se trata de la novia de Bruno y un niño de 6 años. La historia se vuelve espeluznante cuando se da a conocer la muerte de un niño de 4 años, que inicialmente perdió la vida por asfixia, pero ya en post-mortem recibió 17 puñaladas. Y me pregunto yo, ¿cómo puede alguien en su sano juicio realizar estos actos? Es importante mencionar que todas las investigaciones realizadas apuntan a que Bruno era una persona totalmente normal, ni siquiera se registran antecedentes. Entonces, tal vez fueron sus acompañantes quienes lo hicieron. O tal vez hay algo más terrorífico en este caso. El subjefe de homicidios de la Policía Nacional manifestó que el principal sospechoso había confesado ser el único autor de todos los crímenes, nota que Bruno desmintió haber emitido. Pero esto no es lo más extraño del caso. Apenas comenzamos, ya que con solo contarles que hace 105 años un hombre fue asesinado en la misma casa que ocurrieron estos aterradores sucesos. Pero ya que estamos en esto, les cuento algo aún mucho más extraño, y a mi parecer, algo que hace estremecer y que demuestra definitivamente que está ligado a cosas inexplicables. Los periodistas de una reconocida televisora de Paraguay realizaron un recorrido en la casa de los hechos simplemente para mostrar y explicar mejor los sucesos. Al culminar su reportaje, que por cierto estaba siendo transmitido en vivo por las redes sociales, no es sino después de que estos videos son revisados para posteriormente transmitirlos, que se dan cuenta de que el audio registra algo totalmente escalofriante. Búsquenlo ustedes mismos. Los cuerpos de las mujeres, en este caso Silvio, según las informaciones que también estamos manejando, porque parte de otro de los cuerpos justamente también se presumía que se encontró en el fondo, hacia donde nos estamos dirigiendo en estos momentos, ya en el fondo de la casa también. Sí, este sería uno de los lugares donde estaban enterrados justamente, porque parte de otro de los cuerpos justamente también se encontró en el fondo, hacia donde nos estamos dirigiendo en estos momentos. No sabemos el origen de los gritos o si se trata de algo que no tiene explicación racional. Lo cierto y lo concreto es que se escucharon a unos 6 metros de dicho baño, al otro extremo de la casa, yacía solitario el cadáver del segundo hijo del alma. Cabe aclarar que se utilizaron más de 3 equipos que graban audio por separado,
sonido ambiente, los micrófonos personales e incluso el sonido de la cámara. Todos logran captar estos extraños lamentos, además de que la grabación fue transmitida en vivo. El sonido parece provenir del interior mismo de la casa, como si se tratara de un hombre y una mujer gritando. Tal vez existen algunos escépticos aún en este caso, pero nadie puede negar que aquí pasa algo muy fuera de lo común. Por el momento, esto será todo al respecto del tema. Si tú tienes alguna idea de lo que esté pasando en este lugar y cómo están conectados estos hechos, házmelo saber en los comentarios. O de igual manera, si posees alguna información que pueda ayudarnos a comprender el caso. Por el momento esto será todo, pero no descartamos ampliarlo, ya que a medida que pasan los días, el caso se vuelve más y más extraño. Tengan ustedes muy buenos días o noches, estén siempre del lado de la luz y nos vemos en el próximo video.